Bueno, gente, gracias por estar aquí. Buenos días, saludos cordiales. Sé que ha sido una mañana de muchísimo tráfico. A veces se sienten estos días como que estamos en las postrimerías del fin del mundo. Y sé pues que hemos estado con muchas cosas desde pues lo que pasó con la tormenta Ernesto. Estamos con Luma y todas las consecuencias que eso ha tenido pues sobre nuestra estabilidad y lo que hemos estado haciendo en trabajo, en las colaboraciones. Así que agradezco muchísimo que hayan podido estar aquí. Sé que hay gente que viene también y que han estado atrasadas, pero queremos cumplir con la agenda que tenemos. Sumamente agradecida de nuevo de todo el mundo que se ha dado cita en este espacio y de la gente que nos va a estar acompañando a lo largo del día. Yo soy la licenciada Ariadna Michelle Godró, yo soy la directora y fundadora de Ayuda Legal Puerto Rico y como siempre agradecida de estar en este espacio. Nosotras durante los pasados años, ya van a ser 10 años de Ayuda Legal Puerto Rico, ahora en septiembre del 2014 los vamos a celebrar en marzo del 2015, que es cuando nos fuimos públicos. Comenzamos con la idea literalmente de crear algún tipo de proyecto que promoviera otra manera de hacer el derecho, una manera de hacer el derecho que tuviese que ver con política pública, que tuviese que ver con acompañamiento, que tuviese que ver con esta idea de que la gente tiene derecho a conocer sus derechos, tiene derecho a tener derechos y que las abogadas no debemos de ser una condición. Y ahí hemos caminado estos 10 años atravesados, ¿verdad?, por un país que ha estado en múltiples crisis, y la crisis como una interrupción del tiempo, así que más que en una crisis, en un sistema fundamentalmente desigual y fundamentalmente roto en muchos sentidos, y apostando dentro de esos espacios a acompañar a organizaciones, a comunidades, a gente que está construyendo poder bien claras de cuál es el rol del derecho, que muchas veces es muy limitado en ese proceso de construcción de poder. Y entendiendo que nosotras como abogadas muchas veces lo que hacemos es sentarnos en una mesa, llegar a una brigada, llegar a una comunidad, entrar a un tribunal, llegar a una agencia, a facilitar un proceso de construcción de poder que muy poco tiene que ver con la ley y más tiene que ver literalmente con la experiencia humana. En estos 10 años también hemos visto 7 años continuos de desastre. Y podemos ir un poquito más para atrás y hablar del desastre de la deuda pública, hablar de la austeridad, hablar de los recortes, de la privatización de servicios esenciales, hablar literalmente de la criminalización de la protesta, de la criminalización de identidades desde personas de las comunidades LGBTIQ, derechos sexuales y reproductivos, hablar de todo lo que tiene que ver con derechos fundamentales y que se ha ido domesticando para hablar de servicios esenciales, ¿verdad? Que suena tan transaccional, porque finalmente es una domesticación que lo que hace es que transacciona o hace transaccionar nuestra posibilidad de vida digna. En este contexto, después del huracán María en el 2017, y ya vamos para 7 años del huracán, Ayuda Legal Puerto Rico comenzó a salir a la calle con la urgencia de ser una organización que responde a desastres, dando acompañamiento legal a las familias, que a veces eso se ve como algo muy procesal, como literalmente llenar una solicitud de fondos de FEMA, llenar una solicitud de asistencia, acompañar a una familia que tiene un problema con un título de propiedad, pero que sabíamos desde el inicio de esas primeras 24 horas cuando salimos a la calle con un proyecto de respuesta legal que lo hacíamos alimentada por lo que es la abogacía de movimiento. Bien clara que los desastres eran desde el inicio una herramienta o una estrategia o una coyuntura que se prestaba para acelerar un proceso de desplazamiento de país para el cual no nos íbamos a prestar. Y empezamos a acompañar a la gente desde ahí, en los huracanes, en terremotos, en la pandemia, promoviendo programas que tienen que ver con vivienda digna, promoviendo programas que tienen que ver con la lucha contra los desalojos, en temas de desahucios, en temas también de ejecuciones de hipotecas, nombrando los responsables, hablar de cuáles son los roles de espacios como la administración de vivienda pública, del gobierno, de las instituciones financieras, con un compromiso de transparencia absoluto, sin nunca recibir ni un centavo del gobierno local ni federal, ni tampoco de Venezuela o Cuba, como a veces se nos imputa, ¿verdad? Y con el compromiso de hacerlo literalmente con una visión de apoderamiento legal. Como cada persona que llega a Ayuda Legal Puerto Rico sale en mejores condiciones para proteger sus derechos, cómo sale en mejores condiciones para sentir que conoce o que por lo menos ha sido acompañada indistintamente de cuál sea el resultado en los tribunales. En ese camino, nuestro programa de recuperación justa, que es el que hoy nos trae ahí, que es el programa que se ha distinguido por ser el programa de respuesta a desastres, pero que también ha adelantado política pública y que nos ha permitido cambiar políticas en Puerto Rico, pero también a nivel de todo Estados Unidos y sus territorios, para hacer el acceso a la asistencia más accesible, que no necesariamente, ¿verdad?, ha tenido el resultado que queremos en la vida real.
ha funcionado como una manera también de pensar el país antes y después del desastre. Y entonces el título de este encuentro, que es el sexto encuentro de este tipo, es El desastre después del desastre. ¿Qué es lo que pasa? Que cada vez que llueve, ¿qué es lo que pasa? Que cada vez que viene una tormenta, ¿qué es lo que pasa? Que cada vez que cae un rayo, nuestra percepción es de que ha llegado una catástrofe y nos tenemos que preparar para lo peor. Pienso en los counters de las cocinas cuando salíamos de casa. No sé cuántas de ustedes todavía tienen las lámparas, los cargadores, quién corre y piensa se me va a dañar la nevera hoy también. Ese tipo de estar todo el tiempo preparado con la mochila sísmica, porque sabemos que el mundo se puede acabar literalmente por una lluvia. La señora que los otros días la entrevistaban en un canal de televisión y decía, yo le tengo pánico a la lluvia, yo tengo miedo a que llueva. Y ese miedo que hemos internalizado y normalizado es el mismo miedo que tenemos o la misma certeza que tenemos cuando no sabemos que coger transportación pública no es una opción, cuando nos enfermamos y sabemos que cuando llamemos al médico nos va a tomar meses conseguir una cita. Es el mismo miedo normalizado cuando las mujeres pues tenemos miedo literalmente a cruzar la calle solas porque sabemos lo que puede pasar. Es el mismo miedo internalizado cuando de momento tenemos una hija y sale a la calle. Es el mismo miedo internalizado cuando miramos a los viejos y hacemos un silencio en medio de una mesa y decimos, ¿y qué va a hacer mamá? ¿Y qué va a hacer papá en este país? ¿Qué van a hacer mis hijos? ¿Qué va a ser el futuro del país? Y dudamos de ese principio del futuro del país. Este encuentro va a ser más pequeño que otros espacios en años anteriores y eso tiene muchas razones de ser. Tiene razones de ser porque estamos en el fin del mundo. Este no es el tema quizás que ahora mismo está necesariamente en boga porque no tenemos las consecuencias de un desastre tan latente. Ha habido un proceso de desgaste que yo creo que también hay que nombrar, pero además está el fantasma de las elecciones como un proceso que a veces moviliza, pero que también anquilosa todo esfuerzo de promover democracia. Las elecciones, decía alguien por ahí, que a veces es innombrable, pero hablaban de las elecciones como el ataúd de la democracia, o las elecciones como este intento, ¿verdad? O esta visión de que cuando participamos del proceso electoral cumplimos con esa responsabilidad ciudadana de fiscalizar y exigir rendición de cuentas, en un contexto bien particular. No hay a quien pedirle cuenta. Y los que hemos visto las conferencias de prensa de los últimos días, los que hemos visto la manera de hablar sobre lo que está pasando en el Estado, lo que hemos visto una jaquetonería que más bien tiene que ver con impunidad. Sabemos que es lo mismo que vemos en los procesos de reconstrucción, que es lo mismo que vemos cuando litigamos, que es lo mismo que vemos cuando los casos humanos llegan a las vistas públicas o llegan a donde los periodistas, que es lo mismo que vemos cuando estamos exigiendo política pública y se cierran las puertas sin más. El sexto encuentro hacia la recuperación justa es la continuación del quinto. En el quinto hablábamos y traemos en aquel momento a líderes sindicales, traímos a líderes de espacios de salud y hablábamos de que no hay tal cosa como una recuperación justa que se le puede dar a una familia que 7 años después sigue viviendo con un toldo encima. Aun cuando se les repusiera la casa en el año 7, no hay un proceso de recuperación justa. Que no hay recuperación justa para las comunidades inundables que se siguen mojando y que se dice que es que las bombas no han llegado y cuando se va FEMA dice que nunca se hizo la orden de las bombas. Que no hay recuperación justa cuando los mismos candidatos o la misma gente se sigue reciclando vez tras vez en posiciones de poder y abundando en la desigualdad. Y hablábamos de que la recuperación justa, si no es posible de esa manera, habría que procurarla a partir del derecho a permanecer. Y nosotras que luchamos por la vivienda, pues claro que queremos permanecer en el país. Pero si yo fuera por cada una de ustedes, las personas que están en este espacio, y te diría, ¿por qué tú te quedas aquí? Posiblemente ustedes mencionen los nombres de sus amores, sus hijos, sus hijas, su familia, mamá, abuela, la casa, lugares afectivos, la playa, Puerto Rico, el país, cuando veo un avión. Pero más allá de sentimientos afectivos, hablamos de las condiciones para quedarnos. Condiciones bien materiales, un trabajo digno, condiciones bien materiales, acceso a la salud, condiciones bien materiales, acceso a la educación, condiciones bien materiales, que no tengas que tenerle miedo a la lluvia cada vez que pasa. Dicho eso, ese encuentro nos dejó con una gran pregunta. Viene el año electoral. Trabajamos una plataforma electoral, los materiales están allí. Si alguien las quiere tomar, allá atrás están todos los materiales de ayuda legal y son obviamente de distribución gratuita. Entonces sucede que trabajamos las plataformas electorales, otras organizaciones también trabajamos plataformas electorales y estamos a 2 meses de las elecciones y el espacio parecería imposible de ser penetrado. Y entonces pues nos toca hablar a nosotros de qué es lo que va a pasar en esas elecciones realmente y por eso el desastre tras el desastre. El verdadero desastre no son los huracanes, no son las pandemias,
es literalmente el desplazamiento de trabajadoras porque no hay espacios de cuidado, es el desplazamiento de lugares de escuelas utilizando como excusa el hecho de que los edificios de momento son peligrosos, pues ya no hay que hacer escuelas en el sur. Así que ese es el verdadero desastre que queremos atender. Y es un desastre que no pasa solo, nada pasa solo. Es un desastre que tiene responsables y por eso queríamos también hablar del desastre tras el desastre, utilizando una consigna que muchos años atrás o todavía nos lleva a la calle, que es ni pa' buitres ni corruptos. Y con eso en mente, les doy la bienvenida formalmente al 6º encuentro hacia una recuperación justa. Agradecida de nuevo de estar aquí, agradecida de las caras que estoy viendo en este espacio y de las que voy a estar viendo. Y entonces le voy a pedir vamos a abrir este espacio con mucho agradecimiento y a darle entonces la bienvenida a nuestro primer panel. Así que le voy a pedir a José Carlos Sánchez, compañero periodista, Johnny Ruyan Smith, que es compañero también de Somos Más, y el representante José Betito Márquez también, que se nos una a este espacio. Agradecida por la oportunidad. Vamos a darle un aplauso a los compañeros, nada más que. Bueno, teníamos saludos cordiales, ¿cómo estamos? Bien, estamos tropicales, saludos cordiales. Vamos a tener 2 micrófonos para compartir. Les voy a pedir que utilicen los micrófonos porque tenemos personas que se benefician de que los tengamos. Una de las preguntas quizás iniciales para dar apertura a este espacio, y voy a excusar a la compañera Zoela Boy, que no pudo, que tuvo una situación familiar y por eso no está en este panel. Una de las preguntas iniciales que nos hacemos cuando hablamos del tema de los buitres, cuando hablamos del tema de la corrupción, en el contexto de la recuperación, son varios. Primero, que se dice que este no es el momento para estar buscando responsables, hay que estar respondiéndole a la gente y un poco eso es una pantalla. Hay un inmovilismo para las políticas públicas, el tema de transparencia se pone en una lista, ¿verdad? Como un laundry list, como dicen por ahí, y no es prioridad. Desde la experiencia de un periodista que trabaja con fiscalización, una persona que trabaja directamente con política pública, pero que además lo hace desde la perspectiva de una psicología con visión de justicia social, y un representante que se ha distinguido por tener una campaña anticorrupción, pero además por tener un contacto muy directo con lo que tiene que ver con la exigencia de rendición de cuentas de espacios comunitarios. ¿Cómo lo ven? Eso tuvo como 3 párrafos, es que pues así somos. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Para empezar, me siento muy honrado para estar aquí porque, como bien dicen, soy psicólogo y yo no soy especialista en temas de anticorrupción ni política, pero el desastre que estamos viviendo obliga a que nos insertemos en estos procesos y por eso es que en Somos Más hay de todas las profesiones, hasta actrices, estudiantes de microbiología, periodistas como Pepo García, etcétera. Y yo lo que pienso, ¿verdad? Yo pienso en las palabras del gobernador Pierluisi a raíz de la respuesta de Ernesto, que él dice, esto no es el momento para estar evaluando la ejecución, este momento es de remar todos juntos en un mismo bote. Pues para mí, ¿qué representa remar todos juntos? Precisamente reevaluar, como en toda plataforma de salud pública, la evaluación de programas, qué está funcionando, qué no está funcionando. Y aquí claramente, si a 5 días del paso de Ernesto, que fue una tormenta tropical que simplemente rozó Fajardo, y a 5 días hay 137,000 abonados sin servicio de luz, pues hay algo catastróficamente mal que se tiene que evaluar. Y mucho más cuando estamos hablando de un país que tiene 48 billones asignados por FEMA para reestructuración de infraestructura en autoridad de acueducto y alcantarillado, del AEE, y no se está viendo esa mejoría en ninguna parte, así que este es un momento precisamente para reevaluar y creo que esto es un espacio muy propicio para eso. Creo que lo importante es que se evite la fragmentación de esfuerzos y precisamente en Somos Más lo que buscamos es eso, juntos somos más, trabajando incluso con los 5 partidos. Y esto lo sabe el representante, que nos hemos reunido con él y con distintos partidos, porque pensamos que estos son momentos donde si cada cual está jalando por su lado y la gente no vota, la gente no busca consenso, la gente no busca hacer alianza ni espacios de encuentro como esto, pues el barco se va a ir poco a poco hundiendo. Pero si nos unimos a remar juntos, como mismo dice el gobernador, pero de la forma correcta, pues creo que sí tenemos salida. Bueno, buenos días. Agradecido de estar aquí y de la invitación de ayuda legal. Tengo un respeto enorme por el trabajo que hacen y por esa visión de la justicia más allá del derecho, más allá de los tribunales, más allá de la profesión legal. Aunque venimos de esa tradición y de esa formación, pues siempre ha sido una muy crítica de
de esa mirada que reduce todo lo que es justicia a lo que pueda ocurrir en un tribunal, en un pleito, y el rol que puedan ejercer los abogados, así que por eso, y las abogadas, por eso la pluralidad y la diversidad de sectores aquí representados, pues nos entusiasma mucho tener esta conversación. Hay muchas preguntas implicadas en esa introducción. Empezaría diciendo que uno de los retos enormes en los procesos, pues, de política pública es trascender esos clichés de hablar de transparencia, de sana administración pública, y que eso se quede como un compromiso hueco que agarra quizás una nota periodística como el posicionamiento de una figura o de una colectividad, pero que no se traduce cuando uno hace unas cuantas preguntas de seguimiento, pues en realidad no hay mucho contenido ni mucho cambio ahí. Al punto de que de casi 200 proyectos de ley que nuestra delegación trabajó en este cuatrenio, de corrupción que se haya podido aprobar, pues ninguno, ¿no? Se aprobaron otras cosas, quizás temas de oportunidades para la juventud, pequeñas y medianas empresas, una serie de asuntos, pero ese tema tan central del cuatrenio del cual veníamos y el cual hemos atravesado, que se supone que sea la prioridad número uno de todas las plataformas políticas, porque condiciona la respuesta colectiva a todos los temas. Porque hay corrupción en el tema ambiental, porque hay corrupción en el tema económico, porque hay corrupción obviamente en los temas del manejo de desastres y de fondos de recuperación. Pues la realidad es que se ha avanzado muy poco, al contrario. Y ese es un asunto que yo quisiera resaltar en esta oportunidad de diálogo que tenemos. No es que en un cuatrenio como este no hemos tenido la voluntad de fortalecer el andamiaje, es que se ha debilitado. Es decir, proyectos que presentó Somos Más, proyectos que presentaron diversidad de figuras y algunos por petición de la ciudadanía, no se aprobaron, no avanzaron en el trámite legislativo, y puedo dar unos ejemplos de eso cuando haya espacio, sino que se aprobaron cosas que nos echaron para atrás, ¿no? Que flexibilizaron los trámites, especialmente porque se ve los desastres naturales, sociales, como una oportunidad, ¿verdad? Mientras algunos vemos en eso un momento de necesidad, de solidaridad, de unidad, otros ven una oportunidad. Una oportunidad porque hay mayor discreción de parte de los funcionarios gubernamentales en tomar decisiones, en asignar presupuestos, en contratación pública, y pues eso le sirve a unos intereses. El objetivo de muchos de estos proyectos era tratar de tapar algunos de esos agujeros, no resolverlos, porque donde hay la intención de capitalizar económicamente, pues va a encontrar el espacio de hacerlo casi siempre. Pero la política pública, la legislación puede hacerlo un poco más difícil, puede hacerlo un poco más visible, y por eso pues intentamos, ¿no? Y yo creo que también hay que reconocer que ese esfuerzo que intentamos trascender las preferencias o los posicionamientos político-partidistas para que se vieran como asuntos en los cuales deberíamos estar unidos, pues a algún lugar llegamos. Lo que pasa es que no a la firma del gobernador, ¿no? Y de eso tenemos algunos ejemplos. El proyecto de la transparencia y rendición de cuentas en periodos de emergencia, que trataba de frenar un poco los poderes del Ejecutivo, pues llegó al escritorio, así que se aprobó en Cámara, se aprobó en Senado, que eso no siempre pasa, pero el gobernador lo veta, ¿verdad? El 515. Y el proyecto de los whistleblowers que promovió Somos Más, pues se aprueba en Cámara, se aprueba en Senado, el gobernador no lo firma. Así que por lo menos avanzar en esa conversación y en ese entendido colectivo de soluciones posibles, algo avanzamos, no lo suficiente. Y lo último que digo, a modo introductorio, es que la coyuntura política sí es medular importante. Porque hay una pluralidad en el ámbito legislativo que obliga o ayuda,
dependiendo cómo uno lo quiera ver, al Ejecutivo a querer trabajar solo, ¿verdad? Es decir, pues yo no necesito de la Asamblea Legislativa, que es ¿verdad? un junte de diversidad de partidos políticos y con los cuales se percibe que es difícil trabajar, más aún si quien controla o domina es un partido opositor, y para bregar con esa situación en un cuatrienio como este, pues recurro y ensancho los poderes ejecutivos. Así que abuso del mecanismo de las órdenes ejecutivas, de los estados de emergencia, para cargar el sistema legal hacia el Ejecutivo. Y yo creo que eso lo vimos claramente en este cuatrienio y dependiendo de lo que ocurra, es posible que se vuelva a ver en el próximo. Y me parece interesante, vamos con José Carlos ahora, en parte porque pues, este panel sobre transparencia y anticorrupción es también, la pregunta del desastre detrás del desastre es cuáles son los mecanismos más efectivos. Empujar un proyecto de ley requiere un montón de esfuerzo, un montón de recursos, una carga mental espantosa y hemos visto el poder del veto. De hecho, el gobernador ayer vetó un proyecto que era una herramienta más para personas con procesos de ejecución de hipoteca, nos vetó un proyecto también que era para detener los desalojos los 90 días después de un desastre para que no pasara con los terremotos, que a la gente la emplazaban en los campamentos en Guayama, ¿verdad? Porque pensamos que eso pues no es humano. Pero se vetan, ¿no? Y hablar un poco de ese abuso, pero entonces si el proceso legislativo es tortuoso, como dice el representante, como habla Rullán, y es un proceso duro al que apostamos, entonces hay otros espacios, que está el espacio de los medios. Y a veces yo pienso como abogada que la gente va primero al medio, porque confía más en el medio que en el abogado o en la legislatura. No sé si a ustedes también les pasa. Pues yo voy a las noticias y aquí es que esto se va a resolver. ¿Es así? Eso es así. Y primero yo creo que ante el primer planteamiento estamos ahora mismo en una etapa no solo de pedir transparencia, sino también de exigir rendición de cuentas. Porque ya llevamos muchísimos años exigiendo transparencia y lo poco que hemos tenido, y en este caso como medios de comunicación estamos claros de eso, que cada vez que se hace una investigación no se nos oculta esa información, hay que demandar incluso para que se nos dé información pública y desde el 2017 hasta el presente hemos visto cómo el gobierno a través de esa mala administración o no sé ni cómo llamarle, ¿verdad? Para no sonar ofensivo, de estos fondos han estado escondiendo constantemente información y a través de los medios de comunicación, a través del periodismo, hemos estado tratando de destapar toda esta malversación de fondos públicos que se ha dado desde el 2017 y hay que reconocer un trabajo excepcional de muchos colegas periodistas, el Centro de Periodismo Investigativo que ha estado ahí para venir para acá, pues me releía el trabajo que ellos hicieron de los Chavos de María, un excelente proyecto que precisamente lo que buscaba era, y lo que busca, porque todavía es un proyecto abierto que sigue nutriendo de información y de investigaciones, que lo que busca es precisamente darle una mirada a dónde están esos fondos que se han traído desde el huracán María. Das en un punto muy importante y sobre todo por la confianza que ha generado las personas en los medios de comunicación y no necesariamente en el gobierno, y eso dice un montón. Se supone que la respuesta inicial de un individuo cuando le ocurre algo es ir directamente a ese gobierno, a ese municipio, pero las personas a lo largo de los tiempos, yo creo que después del huracán María muchísimo más, han encontrado en los medios de comunicación un refugio, sobre todo en los medios de comunicación responsables, han encontrado un refugio para solucionar sus problemas. Y quiero traer aquí el ejemplo, que lo hablábamos ahorita, hace varios meses trabajamos una investigación en Rayos X sobre R3, el programa R3, Ayuda Legal fue básicamente una de las fuentes de información más importantes dentro de este programa. Nos llega un primer caso de esta señora que le aprobaron entrar al proyecto de R3. Su casa sufrió daños después del huracán María. Esa aprobación que le dan dentro del proyecto era para reconstruir su casa. Así que ella estaba muy feliz por eso, pero llega esta compañía a su casa, le enseña todos los planos, le muestra todo. La compañía le dice, te tienes que mudar porque vamos a demoler tu casa. Le demuelen la estructura en donde ella estaba viviendo. Ella estaba viviéndola porque a pesar de que había tenido daños, todavía se podía vivir la casa. Le demuelen esa estructura y pasan los meses y la compañía no regresa a su casa.
Cuando esta familia, esta madre, va al departamento de la vivienda a preguntar qué pasa con mi casa, le dicen, la compañía le responde eventualmente que no iban a poder reconstruirle su casa porque la estructura que habían ideado para ese espacio no cabía. Así que hubo una compañía que cobró el proceso de diseño, hubo una compañía que cobró el proceso de demolición de esa casa y tras que sacan a esta señora de su hogar, le dejan su casa en un terreno, le dicen que no le iban a poder volver a reconstruir su hogar. Y para colmo, le dicen que la única opción que le tienen es que le van a dar un voucher de esos $160,000 para que ella se consiga una casa a sabiendas de que ahora mismo no hay viviendas asequibles para conseguir. Nosotros presentamos esa primera historia en Rayos X y esa misma semana nos llegan alrededor de 9 casos, exactamente igual. En su mayoría mujeres adultas mayores que habían sido removidas de sus hogares, les habían demolido sus casas y eventualmente le habían dicho que no los iban a poder reconstruir sus casas. Nosotros presentamos esta nueva historia durante 3 semanas de manera responsable, buscando rendición de cuentas, buscando pues la ayuda legal, sobre todo para que nos orientaran el proceso y no necesariamente desde la mirada de denunciarlo y presentar la historia de cómo podíamos ayudar a estas 9 mujeres que estaban buscando ayuda y que se habían quedado sin hogar gracias a una promesa incumplida del gobierno. Semanas después, a las 9 mujeres se les cambió la determinación. Aquella empresa que había dicho que la casa no cabía, resulta que la casa sí cabía. A doña Esther, que le habían dicho que no había opciones. Doña Esther tiene 80 años, vive en el pueblo de Gurabo y le habían dicho que no había opciones ni siquiera ayudarla a conseguir una casa. De la nada se consiguió y le consiguieron una casa a pasos de donde ella estaba viviendo. Y le contaba ahorita a Arianna, doña Esther tiene 80 años y todavía hablamos todas las semanas porque le damos trato, ella pues me llama y pues se convirtió como una abuelita. Pero doña Esther, el día que ella fue a abrir su casa, que le dieron su casa, que le dan la llave, me llama de sorpresa y me dice, José Carlos, apareció una casa y me la acaban de entregar. Firmé los documentos y me la acaban de entregar. Yo estoy ahora mismo frente a la casa y yo, ¿dónde estás? Eran las 5 de la tarde. Pues yo estoy aquí en la casa en Gurabo y te estoy esperando a que tú llegues para poder abrir esta casa. Yo le digo, Esther, yo no estoy trabajando ahora mismo, pero déjame ver qué puedo hacer. No, tú llegas, tú no importa, yo no quiero vengas a trabajar, ven. Si tú no estás aquí, yo no voy a abrir esta casa. Yo fui desde San Juan a Gurabo, llegué como a las 6 de la tarde y cuando llegué estaba doña Esther, una señora de 80 años, imaginen esta escena, sentada en la marquesina de su casa, esperando a que yo llegara para poder abrir su casa nueva. Yo digo, Esther, ¿abriste la casa? ¿La viste? No, no la he abierto, si te dije que la voy a abrir cuando tú estuvieras aquí. Porque gracias a ustedes nosotros tenemos esa casa. Y no fue gracias a nosotros, fue también gracias a la ayuda legal y a todas las personas que se unieron y que replicaron. Así que el caso de doña Esther, el caso de esta investigación es un simple ejemplo de cómo las personas están sobreconfiando en los medios de comunicación porque el gobierno no solo no les está atendiendo, sino también que en el proceso están permitiendo que les engañen. Aquí había unas preguntas sugeridas, ¿verdad? Y hablar de, este es el desastre después del desastre, pero escuchando a José Carlos y hago esta pregunta, ¿qué es entonces lo que funciona de la lucha anticorrupción? ¿Es el avergonzarlos? ¿Es el exponerlos? ¿Es la vergüenza lo que hace que responda el gobierno? Porque está brutal pensar que la vergüenza es lo único que mueve a la gente. Si no es el voto, pues tenemos un gobernador por el que nadie va a votar y pues estamos viendo lo que está pasando, la manera en que puede hablar y no pasa nada. ¿Es eso? ¿Es la vergüenza? Creo que lamentablemente la brújula moral de cada legislador o funcionario político público no es suficiente, ¿verdad?, para que ellos adopten una medida simplemente porque es lo correcto. Muchas veces hace falta más presión, más poder de negociación. Y yo pienso que eso es precisamente lo que la prensa permite en muchos sentidos. Y en el caso de Somos Más, no tuviésemos ningún éxito si no fuera por el apoyo y respaldo de la prensa en apoyar estos proyectos. ¿Y a qué me refiero? De que los candidatos y los funcionarios políticos y públicos dependen de una opinión pública favorable. Por ende, van a estar, ¿verdad?, bien pendientes de quedar bien con la prensa. Y pese a que muchas veces hay una interpretación de que la prensa está teñida de intereses políticos partidistas y que no es justa, etcétera, etcétera, creo que acaban de ver el rostro de alguien que ejemplifica esa genuina intención de hacer lo correcto.
Y hay muchos periodistas, y créanlo o no, también en el gobierno lo hay. Y creo que a mi izquierda hay una persona sentada que representa eso. O sea, que hay gente con buenas intenciones y mientras más colaboren, pues mejor. Y en el caso de la prensa, ellos están buscando muchas veces fiscalizar. Y ese es un componente principal en lo que se puede hacer a nivel de legislación pública, porque muchas veces no se trata solamente de radicar y aprobar leyes nuevas. Muchas veces sabemos que eso se convierte en letra muerta, que eso, ¿verdad?, muchas veces puede quedarse engavetado en la nada. Y ahí viene el valor de fiscalizar que esas leyes se cumplan al pie de la letra, y ahí entra el poder de la prensa. Por otro lado, si hay propuestas que están presentando grupos nuevos o partidos existentes, la prensa puede ayudar a que se visibilice la oposición de los legisladores que no se suman a ese proyecto. Y en el caso somos más, los proyectos que buscamos traer son piezas legislativas que tú oponerte a ellas sería como oponerte al Día de las Madres. Porque es que son cosas básicas que ya en consenso el puertorriqueño está buscando resolver: la corrupción, el acceso a servicios básicos esenciales como la salud mental, etc. Así que yo pienso que ese rol de la prensa es crucial. Y también para visibilizar cuál es ese marco legal existente, en nuestro caso, pues de corrupción. Por ejemplo, en el artículo 5.2 del Código Anticorrupción, que fue redactado por la administración de Ricardo Rosselló y está llena de lagunas y deficiencias, y por eso estamos buscando básicamente una revisión completa, una enmienda sencilla que estamos trayendo es simplemente cambiar en el estatuto que faculta, pero no ordena al secretario de Justicia de turno recobrarle 3 veces los daños ocasionados al Estado cuando uno es convicto por corrupción. La prensa puede ayudar a visibilizar de que el secretario de Justicia tiene esa facultad de recobrarle. Incluso visibilizar que hay un grupo promocionando que se cambie la palabra puede recobrar por debe recobrar. Que en el caso de Domingo Emanueli, hace como 9 meses dijo que iba por ellos, que iba a recobrar ese daño, que son 19 convictos por corrupción, que ahí está Oscar Santamaría, los primos de Pierluisi, Tata Charbonnier, etcétera, que se han robado millones y millones de dólares, que cuando tú vienes a ver lo que se puede recobrar, que sería el triple, es una cantidad multimillonaria que se puede destinar a fondos, a necesidades en el día a día de Puerto Rico, como la recuperación justa. ¿Qué pasa? Que fue, con su palabra lo dijo, pero pasa el tiempo, pasan 9 meses, no pasa nada. Ahí entramos nosotros, ahí entra la prensa junto a nosotros para reclamarle: mira, tú dijiste esto, ¿qué vas a hacer ahora? Y cuando hicimos ese comunicado de prensa, a 20 minutos él hizo una declaración pública de que están muy adelantados los proyectos. Las acciones civiles para recobrar 3 veces los daños. Pasó otro mes más, no pasó nada, hicimos otra carta y de repente hace unas semanas pues salió, no sé si lo vieron, que él sí abrió creo que 19 acciones civiles para recobrar, faltan unos cuantos, pero creo que eso es otra historia de éxito, de cómo la prensa puede ayudar a fiscalizar y poner presión para que se cumpla la ley existente. Y también de cómo puede respaldar a grupos que están buscando hacer enmiendas a ese marco legal, para que en este caso la palabra puede se cambie por debe y que no dependa de que estemos nosotros fiscalizando y exigiendo que cumplan algo tan sencillo como va a ser que los corruptos paguen por lo que se robaron y que no permee por siempre la impunidad en Puerto Rico. Y bueno, comparto muchos de los planteamientos que han hecho los compañeros. Creo que la presión pública, la opinión pública, sin duda, es el agua en la cual se navega en el mundo político. Así que si tú logras influir sobre esa opinión pública, vas a poder, a su vez, influir sobre las decisiones de los funcionarios electos y los funcionarios a nivel municipal, a nivel del Ejecutivo. Creo que acción colectiva, ¿no? Acción colectiva que incluye, pero rebasa el rol periodístico, ¿verdad? El trabajo que hace el tercer sector, el sector comunitario. Hemos visto muchas historias de éxito de eso. Y hablamos ahorita de varios vetos, pero de nuevo, llegar por lo menos a esa etapa tampoco es fácil. O sea, podemos hacer una lista de un montón de medidas engavetadas, tanto en cuanto se trabajó una estrategia colectiva de diálogo, de presión mediática, se logró avanzar algo que no fue suficiente para que el Ejecutivo lo hiciera. Bueno, pues eso habla también de que los procesos políticos electorales pues, son imprescindibles también. Así que no queremos politizar o partidizar todas las discusiones, pero la realidad es que dependiendo a quién se elija, eso va a venir con unas consecuencias en términos de sus compromisos. De hecho,
en algunos casos ni siquiera los compromisos programáticos de los partidos se cumplen. Doy uno en particular. Nosotros propusimos el asunto de que los contratistas del gobierno no pudieran donar a campañas políticas. Eso, pues, como pueden anticipar, pues se quedó bastante engavetado porque no hay ambiente para eso. Pero la plataforma de gobierno del PNP dice, la de las elecciones pasadas, que ellos iban a regular y a prohibir los donativos de contratistas 3 meses antes de las elecciones y después de las elecciones. Pregúntenme si eso se convirtió en ley y si avanzaron ese proyecto, que es una minucia, porque lo que tú haces es que das los donativos antes o los das después del periodo de los 90 días. Así que eso no iba a lograr mucho. Pero por lo menos en esta etapa, cuando está cercano, pues hay que controlar un poquito y guardar las apariencias. Pero ni eso se convirtió en ley. Así que a veces, como decía antes, pues hay unos clichés y unos compromisos, pseudo compromisos que se hacen de cara a los procesos electorales que ni siquiera se cumplen, y eso requiere pues de una presión para que eso le pase factura en la opinión pública, le pase factura en la credibilidad de la ciudadanía. Lo otro que quería comentar es que si bien hay que valorar y reconocer el trabajo que se hace desde espacios no públicos, ¿verdad? O no públicos en el sentido tradicional de gobierno, yo creo que no debemos renunciar a la importancia del trabajo que se hace desde lo público. Y entonces, lograr que lleguen mejores servidores públicos y servidoras públicas a esas posiciones, más allá de lo electoral, puramente quién es el personal que está detrás y ejecutando esas decisiones, que puede percatarse en algunas ocasiones de cosas, o sea, que a veces quizás esta noción de que todo lo que está ocurriendo ahí y toda la gente que está ahí, aunque sabemos que mucha pueda estar percolada y contaminada por esa, pues sí, pero y pasa en demasiadas ocasiones, pero eso no debe llevarnos a que todo el trabajo que se vaya a hacer deba venir de lo no público, si me explico, ¿no? Yo creo que debemos rescatar ese interés, ese deseo, esa aspiración a que personas con las mejores intenciones y con las mejores nociones de lo que es bueno, es justo para el país, quieran servirle al gobierno, porque solamente de esa forma es que vamos a poder lograr mejores decisiones y mejores políticas públicas. Hay mucho presupuesto decidiéndose, implementándose, no solamente en proyectos, sino en personal. Y pues que debemos aspirar a que tengan, ¿verdad?, las mejores intenciones y los mejores compromisos. Los organismos fiscalizadores, por ejemplo, son, vamos a decirlo, estamos grabando, ¿verdad?, tengo la prensa aquí, pero ¿sabes?, muy poco creíbles, por decirlo menos, ¿no? Muy tímidos, vamos a decir también ese adjetivo. Muy tímido en el trabajo que se ha estado, tiene que explotar una bomba para que en los medios de comunicación para que reaccione. Dan el ejemplo de la recuperación de fondos, podemos encontrar muchísimos asuntos que no es hasta que ya, el ejemplo de estos días, ¿no? En tanto ese contrato en el Departamento de Educación de figuras vinculadas a una campaña política ejerció una presión tremenda, pues entonces ahí brincaron. Si no, estoy seguro que ese era uno de unos cuantos más que se estaban afilando para empezar ya el banquete total, como le llaman algunos. Así que, ¿cuál es el rol de los organismos fiscalizadores en los cuales también hay muchísimo presupuesto y muchísimos recursos dirigidos a prevenir? Hay que exigirle también esos departamentos de justicia, sus oficinas del Contralor, oficina de la Inspectora General, entre otros FEI, entre otros organismos que existen precisamente para implementar legislación y que también en muchas ocasiones escuchan y responden a la presión pública alrededor de determinados temas.
Voy a darle el espacio a José Carlos que tiene una aportación y después vamos a abrir a preguntas. Pero pienso en varias cosas de cara a lo que estás hablando. Primero, no hemos hablado, pero aquí hay un rol también de falta de transparencia, que es la Junta de Control Fiscal, que también está, obviamente, percola todos los procesos que tienen que ver con la recuperación y el desastre después del desastre, en esos procesos de fiscalización ciudadana, porque los contratos salen en gran medida porque la gente empieza a postear aquellas imágenes de los bultos y de las botellas y de los vasos, y pienso también en los estudiantes, aquellos videos de los estudiantes con las condiciones de los baños y ese rol fiscalizador de la gente, y también que requiere mucho mollero adelantar proyectos y también requiere mucho mollero para la gente dar su rostro y salir en televisión y contar su historia, porque la cuentan para ellos, pero nuestra experiencia es que la cuentan para ellos a sabiendas de que hay más gente que necesita que la historia se cuente para que haya acción. Correcto, y me da pie para contar algo breve. Yo antes de ser periodista y de trabajar en Rayos X y trabajar en Telemundo, pues trabajo y he trabajado durante toda mi vida iniciativas comunitarias en el pueblo de Barranquita. Tenemos alrededor de 3 acueductos comunitarios en mi comunidad, así que vengo desde esa parte de líder comunitario, de gritar y de pedir ayuda por mi comunidad. Para el huracán María, 2 semanas después de ese desastre, mi comunidad quedó obviamente completamente destrozada. Tuvimos 1 semana y media que no pudimos salir. Teníamos 250 familias allí, niños viviendo en escuelas, niños viviendo debajo de carpitas hechas en zinc, viviendo en un centro comunal. Mi familia y yo, pues, acostumbrados, toda la vida hemos acostumbrado a ayudar a la comunidad, pero sabemos que durante el huracán María pues fue mucho más y no dábamos abasto. Y esas 2 semanas después que no dimos abasto, que nos dimos cuenta que ya nuestras alacenas se estaban acabando y que ya no podíamos dar más de lo que teníamos porque no teníamos ni siquiera para nosotros, decido yo coger mi guaguita e irme para San Juan, y tuve 3 horas en llegar a San Juan para buscar ayuda. Yo prendí la radio y escuchaba que el gobierno central estaba dando ayuda en el Choliseo. Y pues iba dirigido al Choliseo a buscar esa ayuda, por lo menos cajas de agua o botes de salchicha, algo yo necesitaba para llevarle a esos niños, porque no teníamos ni siquiera recursos para darles a ellos. Cuando llego al Choliseo, pues me topo que está allí la ayuda del gobierno central, y hablo con esta primera persona me dice, pues mira, sí, ven para acá, para que le expliques al supervisor. Llega este supervisor, este caballero alto con una gorra, recuerdo su rostro, no su nombre. Le explico la situación, le enseño las imágenes. Mira, estos niños están durmiendo en una escuela, tengo 7 niños que están durmiendo en una casita en zinc, necesito comida, necesitamos cosas, vengo desde Barranquita. El caballero me dice, dame un momento. Entra, yo veo cómo están saliendo todas estas guaguas blindadas y llenas de mucha comida. Cuando sale el caballero me dice, chicos, no te voy a poder ayudar. Lo que pasa es que tu comunidad es muy pequeña y no estamos sacando ayuda a esas proporciones. Yo le digo, mi comunidad es pequeña, pero mira, tengo niños, yo vengo de Barranquita, mira, aunque sea una caja de agua, por favor, yo necesito llevarme algo para mi comunidad, no tenemos nada. El caballero me dice que no, te tienes que ir, tienes que salir del área. Yo empecé a llorar y lloraba por frustración, lloraba porque tenía una familia que quería ayudar y lloraba porque mi mente no cabía que yo estaba llorando por comida 1 semana después de un desastre. Y nada, el punto es que me voy de ese lugar, me voy sin nada, me voy sin comida, me voy llorando, me voy frustrado. Decidimos buscar eventualmente ayuda en otros lugares. Yo no llegué a Barranquita sin nada, paré en las universidades, paré en fundaciones, paré en otros lados, llegué con 3 guaguas incluso a Barranquita, y gracias a ese impulso que nos dio, tal vez me hubiera conformado con lo que nos dio el gobierno central, pues gracias a ese impulso negativo pues logramos ayudar, y después de eso pues el proyecto se convirtió en un proyecto exitoso. Ayudamos a más de 350 familias a recuperarse después del huracán. Pero ese gesto de esa persona del gobierno central con su camisa de gobierno, para mí fue el preámbulo y descubrí, y leía el título del desastre tras el desastre, que ese desastre tras el desastre había comenzado. Y luego de eso, y llega aquí Carla casualmente, decidí pues, mientras estaba ayudando a trabajar también una historia para una clase de periodismo investigativo, para el Centro de Periodismo Investigativo precisamente, que se publicó, y
nos dimos a la tarea de investigar qué estaba sucediendo en Barranquitas y por qué la ayuda no estaba llegando a las comunidades. Y lo primero que encuentro es que la compañía que se había contratado para abrir las carreteras era una compañía que estaba inscrita como una compañía de administración de vivienda y no tenía ni siquiera una máquina para abrir carreteras. Y desde ese momento, desde el día 1, comenzaron estos buitres, estas empresas, a querer acaparar ese dinero, esos fondos que estaban llegando a Puerto Rico, que ni siquiera habían llegado. Entonces estaban ya llevando el dinero, lo poco que había, para quedarse con ellos. Así que cuento esta anécdota y un poco para que también poder ejemplificar no solo desde la parte de periodismo, sino también desde la parte de los líderes comunitarios, de lo difícil también que ha sido como líderes comunitarios, como personas que tal vez no tenemos una fundación, pero sí estamos adentrados y entregados a una comunidad, lo difícil que se nos ha hecho también el poder conseguir ayudas, a pesar de que todas las semanas y todos los meses estamos escuchando de que llegan fondos, millones de dólares en fondos para esto, millones de dólares de fondos para esto otro, pero cuando uno como comunidad, en este caso los acueductos comunitarios, íbamos a buscar esa ayuda no aparecía. Tenían que llegar las organizaciones sin fines de lucro a sostenernos, a ayudarnos, a decirnos tenemos esto para ustedes, los podemos ayudar. Así que yo creo que pues, hoy yo sé que me traen como periodista, pero también quería plantear el tema de lo complicado que pudiese ser este asunto para los líderes comunitarios en Puerto Rico. Y mi exhortación a los presentes, ¿verdad?, siempre a confiar en el trabajo no solo periodístico, sino también buscar esa fuente, esa gente que está en las comunidades metida todos los días ayudando, que son verdaderamente las personas quienes las están pasando mal y quienes sufren muchísimo esta negatividad del gobierno ante la respuesta a estos desastres. Y yo, José Carlos, te agradezco. José Carlos, agradecer a José Carlos que haya traído ese espacio. Yo creo que, y escuchando a José Carlos, no sé a quién más le pasó con el cuento, con la historia de Doña Estel, pero también con lo que acaba de contar. Hay como un tipo de taco en la garganta que a uno siempre se le forma, ¿no? Y es que el desastre tras el desastre también es que hemos tenido que continuar estos 7 años en muchas medidas como si nada estuviese pasando, pero sabiendo que nada nunca se atendió. Y es una negación, todo el tiempo uno se niega a sí mismo. Uno se niega a sí mismo cuando pues, desde que se va la luz, desde que pues, se pasó hambre, desde que hay que hacer una fila así por días para conseguir toallas sanitarias o pañales o medicamentos. Y nos negamos a nosotros mismos, ¿verdad? Internalizamos ese echarpalantismo, ¿verdad? Nosotros mismos nos decimos, tienes que seguir, hay que seguir, no hay de otra. Y entonces pues viene el proceso electoral. Y alguien me decía los otros días, una persona que acompañamos en ayuda legal, esa misma línea, es que hay tantos millones, nunca llegan. Y a mí me parece hasta una burla que nunca pudieron venir a repartir agua y de momento ya mismo me van a venir a traer las bolas plásticas esas con el nombre del candidato. Y para eso sí pueden llegar a mi comunidad. Y de otras maneras no podían llegar a mi comunidad. Y el proceso electoral visto como una burla, pero la desmovilización cobra vida, ¿verdad? La desmovilización electoral, porque las elecciones importan, y como decía, ¿verdad?, el representante, y el proceso de la corrupción cuesta vidas también, y yo creo que eso hay que nombrarlo, que cuesta vidas, que literalmente prioriza unos intereses sobre otros, que literalmente más allá de que nos desplace, decide quién sobrevive un desastre y quién no sobrevive. Pensemos en las botellas de agua que se dañaron con el sol, los suministros que se guardaron para ponerle un sticker con el nombre de una persona política. Eso cuesta vidas muy reales. Y comencé el día de hoy pensando en lo que teníamos en nuestros counters de la cocina cuando salimos de la cocina, esa preparación para huracanes perpetua que tenemos en la isla, y eso tiene un costo de vida. Pensando que la crisis no afecta a todo el mundo por igual y que las personas con condiciones de salud, diversidad funcional, comunidades negras, comunidades empobrecidas, poblaciones costeras, madres solteras, gente con perfiles particulares son todavía más afectados y viven literalmente todo el tiempo en riesgo de que se vaya la luz, de que llueva, literalmente de que llueva. Vamos a abrir el espacio para coger 1 o 2 preguntas, así que voy a preguntar si hay alguna pregunta en el espacio. Nayomi, nuestra facilitadora de preguntas. Saludos cordiales, Nayomi. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Puede levantar la mano para que Nayomi la atrape. Mirna, no sé si tú quieres preguntar algo. Perdóname, disculpa. Si puedes decir tu nombre y alguien que le dé el micrófono.
Buenos días a todos. Buenos días a todos. Mi nombre es Sheila Algarín. Yo soy una persona particular, ¿verdad? No estoy afiliada a nada, a ninguna organización ni nada de eso. Simplemente me interesó el tema. Que yo tengo mucha preocupación por lo del programa R3, ¿verdad? Porque entiendo yo que se han asignado muchos fondos y como ustedes han dicho, que muchos de esos fondos no han sido bien utilizados o hay ciertas compañías, no quiero decir todas las compañías contratistas, pero que hay ciertas compañías contratistas que no están agilizando eso, ¿verdad? El uso de esos fondos. Y yo, por ejemplo, soy un caso de eso, que he sido afectada por eso, porque ya llevo 5 años desde que apliqué a los fondos a R3 y mi casa está en bien malas condiciones y a pesar de que voy allí hasta a las Vistas Shopping Village, donde está el programa ICF, ¿verdad?, que está a cargo de San Juan, cuando voy allí, como que me hacen perder el tiempo, como que entiendo, quiero hablar con alguien y me dicen que no está o que está ocupado, qué sé yo. Y entonces yo quiero saber, ¿hay un límite de tiempo según las leyes o los acuerdos que han hecho el programa R3, ¿verdad?, con el gobierno? ¿Hay algún límite de tiempo para que el programa R3 tenga las viviendas reparadas o eso no hay un límite de tiempo todavía de eso? Y si pueden hablar un poquito más sobre eso, por favor. Gracias. Sheila, con mucho gusto, cuando terminemos también vas a pasar donde la licenciada Verónica González para coger más detalles de tu caso, Verónica, pero ¿verdad?, y cualquier persona que está en esta mesa, pero uno de los problemas mayores es que aunque los fondos tienen una fecha límite de uso, la falta de rendición de cuentas a contratistas ha evitado precisamente que se le pongan métricas de cumplimiento, lo que tú pedirías en cualquier tipo de empresa que funcione, lo que debería pedir el gobierno para funcionar. No hay una métrica de cuántos días, ¿verdad?, de cuándo te deben contestar, quién te debe contestar, qué es lo que pasa con la compañía, si la compañía te debe decir qué es la compañía. Hay muy pocos mecanismos de fiscalización y entonces devolver esta pregunta, quizás reformularla al panel y preguntar, ¿hay todavía espacio para la recuperación justa desde la perspectiva de ustedes? ¿Cómo llegamos ahí? Es bien pequeña, la pregunta es fácil, en 2 o 3 palabras. ¿Tú tienes la respuesta? La respuesta es no sé. Y creo que nadie lo sabe todavía. Pero hay espacio, siempre hay esperanza. Pero con los ejemplos que hemos tenido hasta el momento, veíamos, no sé si ustedes llegaron a ver en algún momento la plataforma de Pierluisi previo a su campaña, que después se le hicieron quitar, de Haciendo que las cosas pasen, donde presumía unas 19,000 obras, y cuando tú entrabas a ese mapa de las 19,000 obras, de repente entrabas a esos cuadritos y eran casas de R3, y cuando entrabas a esa casa de R3, era una casa que ni siquiera había comenzado la construcción, pero ya se estaba presumiendo como parte de una campaña. Así que ese tipo de acciones es lo que todavía me hace dudar de poder responderte que sí a esa pregunta. Yo diría que si aquí nadie pensara que hay una alternativa, que esto se puede mejorar, no estaríamos ni siquiera juntados en este salón, ¿verdad? Eso es lo que nos une, que hay posibilidad de hacer algo diferente y lo último que se pierde es la esperanza, por más trillado que esté esa frase, es la pura verdad. Y yo lo que pienso es que la solución o la recuperación justa no se va a ver a corto plazo. Creo que las cosas están bastante dañadas para que eso se recupere de la noche a la mañana, sino que se tienen que trabajar en soluciones a largo plazo. Y eso, por ejemplo, ¿verdad?, donde se inserta Somos Más en buscar modificar y robustecer ese marco legislativo anticorrupción para prevenir que se contraten agencias como Luma, para evitar que nos ganemos una Junta de Control Fiscal que nos pisotee cada día y nos limite la habilidad de autonomía presupuestaria. Y el tema de los contratistas, por ejemplo, mira, en Puerto Rico actualmente es legal que se contrate a un contratista donde los miembros ejecutivos son convictos por corrupción. Es legal contratarlos si ellos aparecen en el registro de convictos por corrupción federal y estatal, aunque no están en la local. Y todas esas cosas estamos buscando enmendarlas en Somos Más para que los contratistas sean libres de convicción en todas sus partes. De igual manera, prohibir, como se intentó previamente, pues estamos trayendo también otro proyecto para prohibir las donaciones políticas por parte de contratistas desde el momento que entren en la subasta hasta 4 años luego de expirada el contrato, para cortar esa posibilidad de inversionismo político tanto antes como después del término del contrato.
Y todas estas piezas legislativas, junto a otros 10 que estamos trayendo, o sea, son un total de 10 proyectos, lo que buscan es, como dice el representante, ponérsela bien difícil a que la corrupción pase por la puerta ancha. Y yo siempre pienso en la metáfora de que pienso en la narrativa que existe muchas veces en Puerto Rico, de que la corrupción va a pasar como quiera, que van a buscar la manera y van a robar, así que total, ¿para qué va a intentar frenarla? Que es la misma mentalidad de que para qué voy a ir a votar si va a salir lo mismo de siempre. Y una falta de agencia propia, que me hace pensar, ¿verdad?, poniéndome el sombrero de psicólogo, en la indefensión aprendida, que es un concepto de cuando un mamífero es abusado una vez tras otra, aprende a entregarse, la resistencia fútil, ya no va a hacer nada. Y creo que como condición colonial, pues un poco a veces permea esa actitud en la sociedad y tenemos que rebasar eso. Espacios como estos creo que son una fuerza para inspirar que podemos hacer algo al respecto. Y a lo que iba con los proyectos, a ver si no se me olvida, no sé para dónde iba, pero ay, bendito, no sé. La indefensión aprendida. Que, bueno, pues se quedaron, los dejo entonces con esa imagen. Y ahorita se me ocurre lo otro, pero para cerrar, estas 10... la metáfora la metáfora que le iba a traer. La metáfora es que esa narrativa de que aquí van a robar como quiera, a mí se me parece como si viviéramos un vecindario lleno de pillos que roban todos los días todas las casas y que yo me resigne a decir, pues, por la noche voy a dejar las puertas y la ventana abierta, total, me van a robar como quiera. No, con más razón, tú vas a cerrar las puertas, vas a ponerle los candados, lo último en la avenida, y que esté hecha la medida para esa puerta, para que si van a entrar, tienen que romper arriba el tragaluz para entrar. Y eso es lo que estamos proponiendo en Somos Más, 10 piezas legislativas avaladas por organizaciones internacionales expertas en política pública como Transparencia Internacional, etcétera, trabajando con personas como Sembrando Sentido y Selmase, personas muy expertas en estos temas, y son 10 proyectos de ley que sirven como unos candados hechos a la medida para 10 puertas que están absurdamente abiertas a la corrupción y nadie está tratando de cerrarlas. Y por eso, y con esto cierro, estamos pidiéndole a los 4 candidatos a la gobernación, que ya le enviamos cartas, le hemos enviado los 10 proyectos por correo y físico, email, ya hemos recibido alguna respuesta de algunos de ellos, algunos han hecho expresiones públicas ante la prensa, porque estamos pidiéndole que los incluyan en su programa de gobierno y se expresen desde ya sobre qué van a hacer para cerrar estas 10 puertas indisimuladamente abiertas a la corrupción, para que el electorado esté informado o informada antes de votar y pueda ver dónde están parados con relación a estos proyectos. Así que si nosotros no tuviésemos esperanza, no estuviésemos haciendo eso. Si ustedes no tuviesen esperanza, no estarían aquí. Y los admiro y los respeto por estar aquí. Porque creo que lo último, ¿verdad? Si no nos unimos, si no buscamos hacer algo al respecto, pues nosotros mismos nos echamos la condena. Bueno, yo a la pregunta de si hay espacio para la recuperación justa, mi respuesta sería que tiene que haberla y que tenemos que exigirla. Esa sería. A la historia que trae José Carlos, de su testimonio, ¿verdad?, personal, yendo al centro de convenciones desde Barranquita, yo creo que uno puede llevarse ahí como dos conclusiones. Tuvo que privatizar la respuesta, ¿verdad? Tuvo que encontrar la solución, no en el gobierno que tiene los recursos y las obligaciones legales, morales, de responder, sino en la filantropía y otro tipo de ayuda, ¿no? Y eso es un problema, ¿verdad? Qué bueno que lo encontró, porque la necesidad estaba y la urgencia estaba. Pero regreso al argumento que hacía antes de que no podemos renunciar a exigirle al gobierno aquello para lo cual está. Y esto pasa también, por ejemplo, con el tema energético, ¿no? O sea, la gente está privatizando la solución del desastre energético con las placas solares. Y pues qué bueno que se está promoviendo energía más limpia, que sabemos que va a tener unas consecuencias después de dónde vamos a botar todas esas placas solares en 20 años. Pero el hecho de que surjan unas alternativas no nos puede mover colectivamente a renunciar al trabajo para el cual está una democracia y un gobierno, con todos sus defectos. Entonces, a veces me parece que se puede combinar la crítica quizás de unos sectores neoliberales de que el gobierno es malo
con otros sectores quizás que tenemos una noción más progresista, pero como vemos que el gobierno lo está haciendo mal, pues entonces todas las soluciones surgen de los espacios privados. Y creo que hay que volver a, ya sea desde el espacio que sea, ¿no? Desde el periodismo, desde la comunidad, desde el tercer sector y desde el proceso político electoral, a purificar, rescatar, brindarle un poquito de esperanza a los cambios que se pueden avanzar desde lo público. Y un poco pensando y para dar espacio aquí, también el desgaste que eso provoca, y veo aquí muchos rostros de gente que lleva 7 años respondiendo en posición de respuesta todo el tiempo. La privatización es mala, siempre es mala, porque cuando le quita esa responsabilidad o le resta de foco esa responsabilidad que tiene el gobierno de responder primariamente cuando hay necesidad, cuando hay violaciones de derechos humanos, y también desgasta a las organizaciones que terminan supliendo ese espacio de lo que el gobierno debe hacer. Y aquí ahorita van a hablar compañeras de albergues, aquí van a hablar compañeras que han estado trabajando desde distintos espacios con temas, por ejemplo, de violencia de género, y pensar que son espacios que el gobierno abandona y que termina depositando no solamente la carga, sino también la responsabilidad y exigiendo una rendición de cuentas que no se da en otros lugares, ¿verdad? Porque es bien fácil a veces perseguir a las sin fines de lucro que terminan alimentando una comunidad, pero nadie se pregunta dónde deben estar los suministros, por ejemplo. Va más tarde, y veo que aquí hay panelistas de otros paneles, más tarde vamos a tener al final del día un panel que hay gente pues que ustedes conocen, la compañera Mayra Díaz de Aborto Libre, que también milita en Colectivo ILE, el compañero Scott Valverde de la CGT, y que pues ha sido pues un activista de mucha influencia, y también el compañero Giovanni Roberto de Comedores Sociales hablando de revolución y cambio, y también otras estrategias fuera de estos espacios electorales y de medios, porque ciertamente, como decía el compañero José Bernardo, el representante, hay que buscar la recuperación justa, ¿verdad? Vamos hacia la victoria de la idea, vamos hacia la victoria de la recuperación justa, porque nos debemos eso. Yo quiero darle las gracias a este panel. Vamos entonces a dar la oportunidad al segundo, vamos a darle un aplauso a los compañeros y seguimos.